Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Comenzó esta noche en sesiones extras del Senado discusión a proyecto de ley de financiamiento. En la Cámara de Representantes avanza debate a ley de modernización de las TIC. Todo listo para reunión de empresarios con el presidente Iván Duque este miércoles para evaluar alza del salario mínimo. Escándalo de chuzadas ilegales llega a la Fiscalía. Capturado funcionario del CTI, investigado por la interceptación de las comunicaciones del Sindicato de Pilotos de Avianca. Esta tarde asumió la nueva cúpula militar y de la policía. Anuncian ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las FARC. Un particular Grinch decide amargarle la Navidad a todos los visitantes del Parque Nacional. ¿Lo logrará? Lo sabremos al final de la emisión cuando nos conectemos desde la Plaza de Bolívar con el espectáculo más cerca de las estrellas. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Comenzó esta noche en las sesiones extras del Senado la discusión en segundo debate del proyecto de ley de financiamiento. La jornada estuvo dedicada a resolver varios impedimentos presentados por congresistas. Con esta reforma tributaria, el gobierno nacional prevé recaudar más de 7 billones de pesos. En el primer día de sesiones extraordinarias, el Senado de la República se ocupó de la ley de financiamiento, pero no avanzó mucho. 64 impedimentos se presentaron, evacuó 43. Hubo un receso de media hora y después fue levantada la sesión. Pendientes 21 aún. Mañana se retoma la sesión en la plenaria del Senado a las 10 de la mañana. La iniciativa se está jugando más afuera del Congreso de la República que adentro. Ejemplo, la bancada de Cambio Radical se reunió hoy con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien intentó convencerlos de apoyar esta reforma tributaria. Realmente hoy tuvimos una reunión de bancada donde todavía hay una serie de inconvenientes y nuestro partido por ahora estaría dispuesto a no votarla. Los que sí decidieron su apoyo en bancada son los conservadores. Y también en bancada se decidió acoger mi propuesta de una sobretasa en renta al sector financiero. El Partido Conservador lo va a liderar y pedimos el acompañamiento de las otras colectividades. Es justo que a ellos, que les fue bien, contribuyan un poco más a financiar el gasto público y el déficit fiscal en Colombia. El acompañamiento del gobierno nacional se vio hoy reflejado en la plenaria del Senado con varios ministros. Mañana, suerte jugada para la reforma tributaria que busca recaudar 7,5 billones de pesos para cuadrar las arcas de la nación. Simultáneamente en la Cámara de Representantes se comenzó a discutir esta noche el proyecto de modernización de las TICs. La discusión del proyecto que moderniza el sector de las nuevas tecnologías fue aplazada luego que se radicaran más de 50 impedimentos de los representantes a la Cámara, pues la mayoría de ellos obtuvieron algún tipo de patrocinio de los medios de comunicación del país. Los representantes de la oposición abandonaron el recinto alegando falta de garantías. Esto está lleno de inhabilidades y lleno de vicios, tiene más vicios que el cartucho y yo le pido a mis colegas de la Cámara que aceptemos esos impedimentos. Muchos de los que están aquí sentados recibieron recursos de alguna de estas empresas, de alguna de estas multinacionales. Por eso yo les pido, estos impedimentos hay que aprobárselos para que no metamos en líos a nuestros compañeros. Yo creo que esto es lo más sensato que podemos hacer. Y además, ahorita vamos a demostrar con la petición que hace el presidente que funcionarios públicos, incluyendo ministras, tuvieron que ver con estas empresas. Mañana una subcomisión entregará un informe a la plenaria para determinar si se aceptan o no dichos impedimentos. Mañana se presentarán las observaciones de los sindicatos y empresarios a las propuestas hechas la semana pasada sobre incremento del salario mínimo. Los integrantes de la mesa de concertación salarial darán a conocer las salvedades que puedan tener a las alzas que plantearon las partes. Después de esto, el miércoles a primera hora, los gremios se reunirán con el presidente Iván Duque para evaluar el impacto que tendría la prima extra para los trabajadores que actualmente discute el Congreso y que ya fue aprobada en primer debate. El fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que las chuzadas ilegales efectuadas al sindicato de pilotos de Avianca presuntamente se realizaron desde salas de interceptaciones de la propia fiscalía. Hoy, un funcionario de la entidad fue enviado a la cárcel por esos hechos. Martínez señaló que los fiscales establecieron que desde las instalaciones del ente investigador se interceptaron las comunicaciones de los integrantes del sindicato de pilotos de Avianca en 2017 cuando se adelantaba el paro.
Incluso Luis Carlos Gómez, funcionario de la Fiscalía, fue detenido en las últimas horas por ordenar la interceptación contra el integrante del sindicato, Julián Pinzón. Capturamos a quien fuera el jefe de la Sala Diamante ante la advertencia que han hecho los fiscales de que se habría interceptado ilegalmente al señor Julián Pinzón, quien fuera el jefe de seguridad de ASDAC. Según explicó la Fiscalía, el funcionario de la entidad hizo pasar como legal la orden de interceptación. Interceptaron por 30 días al jefe de seguridad aérea de CASDAC. Un juez envió a la cárcel al funcionario de la Fiscalía al considerar que puede ser un peligro para la sociedad. Esta tarde asumió el mando la nueva cúpula militar y de policía. Ante el presidente Iván Duque juramentaron el general Óscar Ateortúa, nuevo director de la Policía Nacional. A la cabeza de las fuerzas militares llegó el general Luis Navarro. En el Ejército, el general Nicasio Martínez. En la Fuerza Aérea, Ramsés Rueda. Y en la Armada Nacional, el vicealmirante Evelio Ramírez. El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, aseguró que Colombia no conciliará la demanda que presentó la empresa brasilera Odebrecht, involucrada en uno de los escándalos de corrupción más grandes del país. El funcionario señaló que la primera etapa en el desarrollo de la demanda es la conciliación, que desde ya se descartó. 3.6 billones de pesos en un litigio de arbitraje de inversión. Y desde luego no habrá conciliación sobre ese punto. Por otra parte, la agencia presentó una contrademanda contra Gas Natural Fenosa que demandó al Estado por la intervención de Electricaribe. Porque considera que la intervención implicó una expropiación por vía indirecta. Finalmente, Camilo Gómez sostuvo que los músicos de las bandas de guerra del Ejército están demandando al Estado reclamando su pensión de militar, aunque algunos son civiles. Una ley de 1912 que le otorgaba a los miembros a los músicos de las bandas de guerra una pensión como si fuesen militares, y el Consejo de Estado lo interpretó como si fuesen sargentos segundos. Agregó que aunque no son muchas estas demandas, sí hacen un hueco a las finanzas del Estado. La justicia dio vía libre al proyecto para la construcción de Transmilenio por la carrera séptima. La decisión judicial conocida por CMI deja en firme la licitación para construir la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. El juez 46 administrativo consideró que el senador Rodrigo Lara no aportó las pruebas suficientes para demostrar que el proyecto afectaba los intereses de los habitantes. Encuentra el despacho que el actor no allegó prueba que acredite su reclamación. Tampoco ha demostrado de manera idónea que exista un inminente peligro o un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos. La acción popular, radicada con medidas cautelares, pretendía frenar la licitación abierta el pasado 12 de diciembre por el distrito. El proyecto, que va desde la calle 32 hasta la 200, se adjudicará el 12 de febrero del próximo año y se espera esté listo en el 2023. El Instituto Nacional de Salud alertó sobre el aumento de quemados con pólvora, que ya alcanza 253 víctimas en todo el país. Las autoridades pidieron a la ciudadanía denunciar. El Instituto Nacional de Salud alertó porque en los últimos 17 días se han presentado 253 casos de quemados con pólvora. Esto representa un 10% más si se compara con la misma fecha de 2017, cuando se alcanzaron 229 pacientes lesionados. Hoy tenemos 253 casos notificados al sistema de vigilancia, de los cuales 112 son en niños. Esa cifra comparada con la del año pasado es la misma, y hay un aumento en el número de casos de adultos, de lesionados por pólvora en adultos. Según la entidad, las lesiones por tipo de artefacto se discriminaron de la siguiente manera: totes un 23%, voladores un 14%, cohetes un 5,9%. Las entidades territoriales que mayor número de casos tienen son Atlántico, Cesar, Santander y Valle del Cauca. El Instituto Nacional de Salud también destacó la disminución de los casos de quemados de pólvora en Bogotá, con una disminución del 65%. Una dramática situación viven cerca de 600 indígenas en Bogotá. Hombres, mujeres y más de 300 niños duermen en la calle en condiciones inhumanas a la espera del retorno al departamento del Chocó. Autoridades aseguran que al final de esta semana se llevará a cabo el operativo de traslado.
En la calle duermen hace varios días cerca de 600 emberas en el centro de Bogotá. El teatro del Parque Tercer Milenio se convirtió en un improvisado refugio donde pasan los días hacinados. Yo llevo por aquí como 5 días de estar por acá aguantando fríos. Algunos han podido levantar improvisadas carpas con palos y plástico para hacer más llevadera la estadía. Los más pequeños recorren el parque descalzos y sucios, mientras las mujeres intentan calmar el hambre con modestas donaciones recibidas. Aquí no hay nada ni el baño, nosotros estamos sufriendo sin bañar. Este grupo de indígenas en Veracatío y en Verachamí se encuentra a la espera del prometido retorno al departamento del Chocó, que estaba previsto para el 10 de diciembre. Entonces se aplazaron, no pueden retornar, todavía no tener una valoración. Se espera que al final de esta semana las comunidades indígenas estén de vuelta a su territorio. Momentos de pánico vivieron los usuarios de un bus del SITP que se incendió en pleno recorrido. Los hechos se registraron en la carrera 68 con 66. El bus iba con 10 usuarios que alcanzaron a ser evacuados antes de que las llamas consumieran el vehículo del operador Masivo Capital. Las autoridades investigan qué pudo generar la conflagración, pero se presume que se trató de un cortocircuito. El Instituto Nacional de Salud reportó que en el país hay un reporte de más de 58.000 casos de malaria. Arauca es una de las zonas donde se incrementó la enfermedad durante el 2018. El gobierno anunció que implementará estrategias para reducir los casos. A la fecha, según el Instituto Nacional de Salud, hay 58.199 casos de malaria en el país. De estos, 57.298 son de la categoría no complicada y 901 de la complicada. Del último tipo, los que más adquirieron la enfermedad fueron los hombres con 58,3% entre los 20 y 24 años. Arauca, Córdoba y norte de Santander, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Semanal, reportaron incremento de casos. El Ministerio de Salud anunció una estrategia para prevenir y disminuir los reportes. Esto va a ser muy importante para municipios que están en unas condiciones de marginalización o pobreza importantes, por ejemplo en el departamento del Chocó. La malaria es causada por un parásito que se transmite a través de la picadura de mosquitos. Avanza en el Congreso un proyecto de ley que busca darle dientes a la Superintendencia de Salud para sancionar a las EPS del país. Vamos con Joan Avellané de la controversia del día. Joan, buenas noches. Buenas noches. En la actualidad, las EPS pueden sancionar con una multa máxima de 2.500 salarios mínimos mensuales, es decir, 2.000 millones de pesos. Hoy la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que le da más herramientas a la Superintendencia de Salud para sancionar a las EPS que no presten los servicios a sus pacientes, no entreguen medicamentos prescritos por los médicos o se nieguen a hacer cirugías. Esta es la controversia del día. La iniciativa, que no contó con mayores tropiezos en la plenaria de la Cámara de Representantes, contempla hasta 800 salarios mínimos, cerca de 6.000 millones de pesos, para las EPS o entidades promotoras de salud que no presten un buen servicio. Si una EPS no entrega los medicamentos a tiempo o no autoriza un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, la multa será consecutiva de hasta 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, unos 2.400 millones de pesos cada vez que incumpla. La iniciativa también contempla hasta 1.000 salarios mínimos para personas naturales, unos 800 millones de pesos, e inhabilita por 15 años a representantes legales de las malas EPS. Llegó la hora de enderezar el camino. Llegó la hora de poner sanciones ejemplarizantes y que no se pierda un solo peso más de la salud de los colombianos. La ley aprobada por la plenaria de la Cámara establece que en 20 días las EPS dan respuesta a inquietudes relacionadas con el POS o Plan Obligatorio de Salud, 60 días para reembolsos y 120 días para devoluciones. Que aquellos prestadores del servicio de salud que no cumplan no se sigan burlando. Esas multas eran irrisorias, eran exiguas, eran escasas. Y era mejor pagar la multa y dejar que se murieran las personas de Colombia. Hoy les va a quedar muy difícil. La Supersalud podrá suspender el certificado de autorización, hacer cierres temporales o definitivos de uno o varios servicios y remover del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas. El proyecto deberá ser aprobado en la plenaria del Senado para ser sancionado por el presidente Iván Duque. Veamos qué opinan nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook de El Canal 1. Por aquí tenemos a Posada Esteban, que dice: el problema no es de multa, hay que eliminar a las EPS. También tenemos a Ronnie, que nos dice: multan, pero hay que replantear el sistema de salud. Ya ha mostrado ser ineficiente.
Eduardo nos dice, obvio, hay que darles donde más les duele, en el bolsillo. Javier González nos dice, las quiebran más de lo que están. Y por último está Osman, que nos dice, totalmente de acuerdo, la Superintendencia de Salud necesita más autoridad sancionatoria contra las EPS. También sondeamos el tema con la siguiente pregunta. La Cámara aprobó un proyecto de ley que eleva de 2.500 a 8.000 salarios mínimos las multas a las EPS que prestan mal servicio o que no suministren medicamentos que prescriben los médicos. Falta la aprobación del Senado. ¿Cree que el Senado debe aprobar este proyecto? El 87% cree que sí, el 13% cree que no. Hasta el momento hemos registrado 2.020 votos. Sigan opinando y votando con el hashtag Controversia del Día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI Última Emisión. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió una vez más contra su homólogo Iván Duque. En Estados Unidos, una profesora de origen colombiano es acusada de cortejar a un menor de edad y la oposición en Nicaragua convocó a un nuevo paro nacional. Las noticias del mundo en CMI. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió nuevamente contra su homólogo colombiano, Iván Duque. Pero tú, Iván Duque, eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela. Tú, Iván Duque, eres responsable. Una profesora de origen colombiano es acusada en Estados Unidos de relacionarse de manera inapropiada con un estudiante de 13 años al que intentaba seducir. En Nicaragua, la oposición convocó un nuevo paro nacional de 24 horas para exigir la salida del presidente Daniel Ortega, tras allanar medios de comunicación y varias ONG. La Casa Blanca empuja cada vez más a un cierre parcial del gobierno federal debido a su exigencia de incluir en el presupuesto $5.000 millones para construir un muro fronterizo, un pedido que rechazan varios legisladores. La premier británica Theresa May anunció que la votación final del Brexit se producirá a mitad de enero, pese al rechazo de la oposición que presentará una moción de censura en su contra. El diario estadounidense The Washington Post reveló que una comisión del Senado de Estados Unidos tiene un informe que documenta el uso de redes sociales por parte de Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016. El gobierno francés reconoció errores en el manejo de las protestas de los chalecos amarillos, el movimiento que hace 5 semanas se manifiesta en contra de las reformas económicas del presidente Emmanuel Macron. 113 trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados este año, un 14% más que en 2017 según la ONG Campaña Emblema de Prensa. México y Afganistán son los países más peligrosos para informar. Muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde la Plaza de Bolívar en Bogotá con el espectáculo más cerca de las estrellas que estuvo a cargo de la compañía italiana Studio Festi y además es el regalo de la alcaldía para todos los capitalinos en esta época de Navidad. Y hay otro punto que se llenó de Navidad, de luces, se trata del Parque Nacional donde recorrió la comparsa La Natividad con personajes típicos de esta época. Bogotá sigue celebrando la llegada de la Navidad y gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá se realizarán en el Teatro El Parque distintas actividades gratuitas para toda la familia. Un lugar perfecto para compartir de las novenas navideñas, títeres, conciertos y villancicos. Pues yo soy Dietmar Ross, que he venido desde Rusia porque me han invitado a participar de esta novena consentida aquí en el Teatro El Parque. Tendremos un encuentro con escritores maravillosos, tendremos un nido para la primera infancia donde los niños comenzarán a interactuar con títeres, marionetas, involucrarse con historias. También tendremos el proyecto Nidos, patrocinado por Idartes, que nos contará día a día la novena de Aguinaldo. Además de la puesta en escena de la comparsa Natividad, que alegra los corazones de todos los capitalinos con su performance. Experiencias artísticas junto con historias que cuentan la magia de la Navidad, un plan perfecto para disfrutar hasta el 23 de diciembre. Y desde este punto de Bogotá nos vamos hasta el Gimnasio Moderno, donde se instaló la Feria Buró. Dentro de ella una villa navideña donde los emprendedores colombianos mostraron sus productos. Hasta mañana, las puertas de Buró estarán abiertas para todo el público colombiano. Este festival, considerado uno de los más importantes del país, tiene como misión promover el talento joven e independiente. Por eso recorrerlo es viajar a la creatividad
En sus pasillos nos encontramos con cientos de historias, pero hubo una que en especial nos llamó la atención. Se trata de Almas sin Pena, un proyecto liderado por la diseñadora María Carolina Cáceres. Ella, a través de la moda, promueve el cuidado de la naturaleza y de los animales. Escogimos muy detalladamente animales en vía de extinción, animales que quisimos exaltar en su belleza, los ilustramos a mano. Yo trabajo con una ilustradora de Medellín joven que hace un excelente trabajo de ilustración y cada una de las telas exalta la naturaleza en las piezas que estamos diseñando. Tenemos aves, tenemos flores. Además del diseño, también se puede encontrar con esta viña navideña, un punto importante de este recorrido. Un árbol de 20 metros de altura, decorado con osos de peluche, nos recuerda la importancia de las familias en Navidad. Cartagena celebró el Encuentro Nacional de Patrimonio, una oportunidad perfecta para conocer los orígenes de nuestra cultura. La ministra de Cultura, Carmen Vázquez Camacho, hizo parte del 9º Encuentro Nacional de Patrimonio que se realiza en Cartagena y que este año está dedicado a la diáspora africana en Colombia. Primero que todo es que logramos que la gente se integre alrededor de una tradición, de la cultura, de la ancestralidad, y yo creo que eso es lo más destacable de todo. Tenemos hoy una muestra muy interesante de lo que es estética afro, de cocinas tradicionales, de carpintería de Ribera, que son oficios que tradicionalmente se han realizado en Cartagena. El turbante es un accesorio de la vestimenta, ahora de moda también, que hace parte de una tradición ancestral que tiene un origen, ya puede ser religioso, que puede ser incluso político, puede indicar la jerarquía social en la que se encuentra una persona. En este espacio también se reconocerán los platos típicos de la cultura caribe. Y ahora es momento de conectarnos con nuestro enviado especial en la expedición científica de Colombia a la Antártida, Pedro Pallares. Hola Pedro, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿ya están rumbo al Polo Sur? Hola Julieta, un saludo muy especial desde esta noche luminosa por el verano austral aquí en el Estrecho de Magallanes, en Punta Arenas. Nuestro buque, el ARC 20 de julio, está en actividades de alistamiento y aprovisionamiento para adentrarse en las aguas del pasaje del Drake, el pasaje marítimo más peligroso del mundo, previo a la llegada a la Antártida. Los científicos e investigadores colombianos y algunos extranjeros en cooperación con nosotros ya están a bordo del buque con algunas actividades de alistamiento de sus actividades de trabajo de campo, con unos proyectos totalmente relevantes y muy importantes para la vida de nosotros como colombianos y del mundo como tal. Sigan ustedes conectados con nosotros en esta quinta expedición a la Antártida, Almirante Campos. Gracias Pedro por toda su información y mañana nos volvemos a conectar con más detalles de esta expedición científica de Colombia a la Antártida. Por hoy me despido desde la Plaza de Bolívar de Bogotá con este bellísimo espectáculo más cerca de las estrellas. Nos vemos mañana en la emisión central con más información del mundo del entretenimiento. Que sueñen bonito. Gracias por acompañarme. Hasta aquí las noticias en CMI Última Emisión. En enero cámbiate a las noches del Canal 1 y no te pierdas la tercera temporada de Sin Senos, Sí hay Paraíso. En el Canal 1 seguimos creciendo.